No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino que tengan más poder sobre ellas mismas. Hola, buenos días. Mi nombre es Mary Wollstonecraft Godwin. Nací el 30 de agosto de 1797 en Londres, Inglaterra. Mi padre fue el filósofo William Godwin y mi madre, la escritora y feminista Mary Wollstonecraft, quien ya tenía una hija de soltera llamada Fanny. Mi madre falleció pocos días antes de mi nacimiento por causas de fiebres. Mi padre se casó posteriormente con la viuda Mary Jane Claymont, quien ya tenía 2 hijos. Mi familia tuvo algunos problemas sociales y económicos por algunas deudas de mi padre. Mi madrastra tenía más favoritismo por sus propios hijos que por nosotras, y llegó el momento en el que yo la llegué a odiar. Pero ya pasando el tiempo y fui recapacitando y analizando, tuve más comunicación con mi madrastra y con otros, que en el año de 1805 fundamos una librería editorial donde fue creciendo nuestro gran proceso para poder llevar a cabo nuestro gran sueño. Pero nuestro sueño empezó a desvanecerse porque mi padre tuvo algunas deudas que llegó hasta el momento, hasta el punto donde pudo pisar la cárcel, pero gracias a una de sus amistades, él cubrió algunas deudas con algún dinero prestado que algunos de otros amigos le habían prestado, ¿no? Pero la librería fue creciendo ya al recuperarse de ese pequeño tropiezo. Y tuve más comunicación con mi madrastra y hermanastros, que mi madrastra me enseñó a hablar algunas lenguas, como el francés y algunas otras. Mi padre quería que fuéramos grandes escritores, que llegó el punto de que quería que nos enfocáramos más a la literatura. Me eduqué en un ambiente intelectual y progresista. Marcó más grande mi infancia tanto en mi vida, pero en el año de 1814 que conocí al poeta romántico Pierre Shelley, con quien inicié una relación sabiendo que él era un hombre casado. Pierre me visitaba por mi capacidad intelectual, que hasta llegó en el punto en donde nos íbamos a escapar a Francia. Pierre me visitaba por mi capacidad intelectual, que llegó un momento en el que nuestra relación iba sobresaliendo, que nos íbamos a escapar a Francia. Pero su prometida, al descubrir y darse a la luz la noticia, se suicidó por la acción cometida. Una de mis más grandes creaciones fue en las vacaciones en Suiza, en la mansión de Lord Byron, donde se planeaba o se dio la idea en crear un cuento de terror. Los integrantes en esa competencia era el médico, el asistente y el amante, una mía. Días después, creé y escribí Frankenstein y el moderno Prometeo en el año de 1817, y por el paso del tiempo se convirtió en una novela clásica. Que luego, con el paso del tiempo, cooperé y tuve mi relación más estable, que llegamos a tener hijos, pero tuve embarazos fallidos y fueron 3. El cuarto fue prematuro. Cuando, cuando regresamos Perey y yo a Inglaterra, regresamos a casa de mi padre, pero mi padre nos despojó de su casa y yo y Perey tuvimos que ser independientes. Perey hacía muchos viajes de algunos trabajos o negocios. Yo hacía algunos títulos menos famosos, como El último hombre en 1826 y Valperga en 1823.
y posteriormente fue Matilda. Fue un relato escrito en 1819 que no vio la luz hasta el año de 1954. Escribí algunos cuentos infantiles por el momento en el que Perey no se encontraba. Y en algún momento tuve algunos romances con algunos escritores y poetas. Algunos relatos escritos por mi autoría fueron algunas experiencias vividas en el transcurso de toda mi vida hasta el momento. Lo que más me marcó fue no crecer con una madre al poco tiempo de que yo nací, y una de las experiencias un poco más traumantes o más difíciles fue que mi padre se casara con una mujer viuda, sabiendo que ella, bueno, que ella ya tenía 2 hijos, que ella traía, bueno, que en el momento en el que ella contrajo matrimonio con mi padre. Y lo más difícil de esa situación fue que mi madrastra no tuvo espacio donde podía convivir con nosotras, bueno, siendo nosotras sus hijastras. Pero lo más difícil en esa situación fue que, a pesar de todo lo que pasé con ella, pues, pero al final tuve llegó un momento en el que tuve una relación un poco buena, pero de lo que pasó fue uno de los tropiezos que tuve, porque mi vida fue un poquito más difícil por el paso del tiempo, porque al saber que mi papá tenía deudas y por esas deudas pudieron cerrar mi sueño o mi motivo a seguir, y bueno, eso fue un poco más, no fue tan traumante, pero fue un poco difícil, que fueron inspiración para crear algunas de mis obras, como fue lo de la de Frankenstein, porque al crear a una persona, bueno, con varias partes de muchos cuerpos, pensé bueno, en mí, dije, y con mi obra, como lo dije anteriormente, fue Frankenstein, intenté eh, sustituir a una persona que ya no iba a regresar, bueno, como la fue mi madre, ¿no? Como lo dije, fue algo traumante al crecer sin el cariño de una madre, sin el apoyo de una madre. Pero mi padre, al querer sustituirla a mi madre, bueno, como una persona importante en mi vida, intentó cambiar a mi madre por una madrastra con la cual no tuvo una buena relación, y con eso tuve esa inspiración para crear esa obra llamada Frankenstein. Y también otra inspiración fue la de mis 3 embarazos fallidos, y también el haberme metido con una persona sabiendo que era un hombre casado como era Perey, y también al saber que su prometida se había suicidado antes, bueno, después de que ya nos habíamos jugado a Francia. Como con Perey, tuve algunos otros romances, algunos fallidos, algunos victoriosos, pero en mi momento de vida nada más lo único que quiero decir es: quiero ser recordada como una escritora y feminista de grandes y pequeñas piezas. Muchas gracias.